los conquistadores españoles que regalaron toda su fortuna a los pobres. La educación oficial mexicana, distorsionada y manipulada por nuestros políticos a lo largo de los años, ha inculcado en la mente de los mexicanos la falsa idea de que los conquistadores españoles eran individuos motivados únicamente por la avaricia, interesados solo en obtener riquezas. El león cree que todos son de su condición, dicen, y tal vez por eso nuestros gobernantes han hecho tales aseveraciones en los libros de texto gratuitos durante décadas. Sin embargo, los hechos históricos cuentan una historia muy distinta. Existen numerosos ejemplos de conquistadores españoles que, lejos de aferrarse a sus riquezas, las entregaron a los pobres y se convirtieron en humildes frailes franciscanos. Aquí presentamos una lista de esos valientes conquistadores, quienes se dedicaron a llevar la palabra de Dios a oídos que aún no la conocían. Así lo narró Bernal Díaz del Castillo en su colosal obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ahora voy a contar de los conquistadores que se volvieron religiosos y entregaron sus bienes a los necesitados. El buen soldado que se decía Sindos de Portillo, natural de Portillo, tenía muy buenos indios y estaba muy rico, dejó a sus indios, y vendió sus bienes y los repartió a los pobres, y se metió a fraile franciscano, fue de santa vida. Otro buen soldado, llamado Francisco de Medina, natural de Medina del Campo, decidió ingresar a la orden franciscana y fue un buen religioso. Otro soldado, de nombre Quintero, originario de Moguer, era rico y tenía buenos indios, pero lo dejó todo por Dios y se convirtió en fraile franciscano, siendo también un buen religioso. Otro soldado, Alonso de Aguilar, dueño de una venta llamada de Aguilar, ubicada entre Veracruz y Puebla, era muy rico y tenía una buena repartición de indios. Vendió todo lo que poseía, lo donó por Dios y se hizo fraile dominico, siendo un muy buen religioso. Otro soldado, Ulano Burguillos, que también tenía buenos indios y era rico, dejó todo para unirse a la orden franciscana. Sin embargo, más tarde abandonó la orden y no fue tan buen religioso como se esperaba. Otro soldado, llamado Escalante, era muy galán y buen jinete. Ingresó a la orden franciscana, pero luego salió del monasterio. Un mes después, decidió volver a tomar los hábitos y se convirtió en un buen religioso. Otro soldado, llamado Lintorno, originario de Guadalajara, también se convirtió en fraile franciscano y fue un buen religioso. Anteriormente, tenía indios encomendados y era un hombre de negocios. Otro soldado, Gaspar Díez, originario de Castilla la Vieja, era muy rico, tanto por los indios que tenía como por sus negocios. Decidió dejar todo por Dios y se fue a los Pinares de Huaxalcingo, donde construyó una ermita y vivió como ermitaño. Su vida fue tan austera que practicaba ayunos y disciplinas que lo dejaron extremadamente flaco y debilitado. Se decía que dormía en el suelo sobre unas pajas. Cuando el obispo Fray Juan de Zumárraga se enteró, lo llamó y le ordenó que no viviera de manera tan severa. Ese Gaspar Díez tuvo tan buena fama de ermitaño, que se metieron en su compañía otros 2 ermitaños, y todos hicieron buena vida, pero al cabo de 4 años que allí estaban, fue Dios servido llevárselo. Y aún habría que mencionar el gran legado benéfico de Hernán Cortés, como por ejemplo el Hospital de Jesús u Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, que el capitán Hernán Cortés ordenó construir en el año de 1524, en el mismo lugar donde se produjo el primer encuentro entre él y Moctezuma. Cortés, en su testamento, dispuso que las rentas de sus propiedades, tiendas, casas y campos de cultivo en la Ciudad de México se destinaran al mantenimiento de la institución, lo que permitió que el hospital pudiera atender a indígenas y españoles. Es considerado el hospital en funcionamiento más antiguo de América y ha sobrevivido a lo largo de los siglos
gracias, en parte, a que fue concebido como una institución laica, lo que le permitió sobrevivir a las devastadoras leyes de reforma. Y ese fue tan solo uno de los más de 40 hospitales que se construyeron en la capital de la Nueva España durante los primeros años luego de la conquista. Más del 95% de los atendidos gratuitamente en estos hospitales eran indígenas. Sociedad Cervantina de México. Los invitamos a suscribirse al canal